pasó? Pasó algo ahí raro. Bueno, ¿Dónde nos ya quedamos puedes ver, profe. nosotros? Sí, ya veo, ya veo. ¿Dónde era que nos habíamos quedado Y nosotros? creo que Estábamos en la parte estábamos haciendo de... las fórmulas. Pero ya habíamos visto, Rambo, mayúscula, minúscula, nombre propio, ya llegamos a hacer. Sí, esto sí, Sí. hicimos ya. Después el tema de fecha, extraer año, mes, día, hora, minuto, segundo, parece que sí también. Sí, esto también, sí. Bueno, después Nombre venía y el tema apellido, lo de que unir nombre y apellido con ampersand primero. Después era con la sí. función concatenar. Después lo que te pedí fue cómo hacer para separar con un método que hay en datos, que es separar texto en columnas. Y después había una opción de hacer la separación con funciones. Y las funciones serían izquierda, hallar, derecha, largo. No sé si eso también ya hicimos o no hicimos. Izquierda, derecha, ¿De ese no te acordás? no recuerdo si Bueno. hicimos, profe. Y el tema este de separar con columna, separar texto en columna, ¿no te acordás si llegamos a hacer con datos? Mm, no me acuerdo un poco, profe. Bueno, o sea, unir Izquierda. luego no te acordás, ¿verdad? El que hayamos, Unir, sí, unir sí hicimos, con ¿verdad? Ampersand y con concatenar, sí. Ah, bueno, ok, no hay problema. Entonces vamos a arrancar con el tema. Eso puede seleccionar todo y vamos a borrar nomás. Entonces vamos Todo esto a, de ayer. a ver, desde separar columnas puedes seleccionar. Y vamos a volver a hacer Esto. ese, o sea, lo que yo supongo que no hicimos todavía, vamos a hacer ahora, ¿sí? Bueno, Bueno, entonces, vamos a suponer que se da la necesidad de hacer una importación de datos a Excel, pero estos datos están todos, digamos, juntos en una sola columna, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Ahora bien, esa importación se puede básicamente modificar en varias columnas si es la necesidad. Y acá vamos a usar, digamos, como ejemplo esa columna de concatenar. Concatenar tiene, digamos, un es- nombre y un apellido, pero está visible con la función concatenar. Entonces yo quiero que selecciones eso, copies y pegues al lado, pero como valores, ¿sí? Entonces ahí sobre acá en Juan separar nomás, o no, dice sobre Juan nomás, eso, ahí nomás pega pero como valores. Bueno, esa información ya está, digamos, como si fuese un texto importado de algún lado, están los datos escritos, ¿sí? Ahora, si vos seleccionás esa información otra vez, la que acabaste de pegar, quiero que hagas la selección hasta gusto, datos bien. Y ahora nos vamos a datos. En datos, quiero que observes que hay una herramienta llamada texto en columnas y está hacia ese botón. Ese botón va a traer a un asistente de 3 pasos. Entonces, al entrar en texto en columnas, vamos a ver que el panel muestra el asistente del paso 1 de 3, que está dándote dos opciones, una opción de datos delimitados y una opción de ancho fijo. ¿Qué diferencia hay en delimitados y ancho fijo? Delimitado, si le das a siguiente, que va a pasar, digamos, al siguiente paso del asistente, muestra, digamos, eh, que la información puede ser separada por algún carácter que tengan en común estos datos. En este caso, él señala ya de la lista de separadores a la tabulación, pero la tabulación no está reconocida dentro de la información que vos tenés ahí abajo, de hecho que te muestra una vista previa otra vez. Ahora, si sacás la tabulación y pones el espacio, que sí tienen todos los datos de tu información, ahí vas a ver que en la vista previa se dibuja una línea que separa básicamente la información entre columnas, ¿sí? Entonces, como tenemos solamente nombres y apellidos, o sea, un nombre y un apellido, entonces la información está separada en dos columnas. Ahora, si tu información tenía mayor cantidad de elementos, no sé, 2 nombres, 2 apellidos, entonces la separación iba a hacerse cada columna de acuerdo a cada espacio que figuraba en el texto de cada celda, digamos, ¿verdad? De esa columna.
Pero hasta acá se entiende que estamos separando en dos columnas. Al darle Sí, siguiente, al darle siguiente, nosotros vamos a ver que ahora el paso 3 de 3 es que vos puedas diferenciar el formato que tenga cada una de las columnas que están siendo separadas. En este caso, como son de texto, él deja en formato general cada una. Si miras la vista previa, las dos columnas dicen arriba general, es tipo un encabezado. ¿Sí? sí, Ahora, si vos por ahí nomás, digamos, importás de un sistema informático y viene todos los datos mezclados, mezcla fecha con número, con texto, entonces ahí lo ideal sería que en el momento de la separación uno pueda identificar correctamente qué tipo de datos queda en cada columna. Entonces, si tenés fecha, que sea fecha, si tenés texto, que sea texto, si tenés este número, que sea número, etcétera, ¿sí? Entonces, esas son las opciones de poder básicamente modificar el texto. Después, ahí abajo, en el medio, dice destino. Destino muestra la celda W5 con el símbolo de dólar para entender que es una referencia absoluta. En realidad, el W5 es probablemente la celda donde vos estás luego posicionada de la selección esta que hiciste de la sí, columna, ¿sí? Entonces, desde ahí va a empezar a pegar. Y siempre que en una sola columna se tenga que dividir entre dos, esa columna va a ser reemplazada por la primera de la vista previa y la segunda va a quedar hacia la derecha, ¿sí? Entonces, en el momento que vos le decís finalizar, él va a terminar de hacer esos cambios que vos acabaste de pedirle en los pasos en los tres pasos de este asistente. Y vamos a ver ahora que en esas dos columnas aparecen entonces los datos separados, ¿sí? Entonces, de un sí. lado quedan todos los nombres, del otro lado quedan todos los apellidos. Entonces, esta sería una opción que podrías utilizar para cuando necesites hacer alguna importación de datos. Se suele dar el caso en donde nosotros solicitamos una importación y aparecen todo en TXT, es decir, en un archivo TXT. Sí, A veces está enviado a Excel, pero con un formato de separado con comas o separado con tabulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, para ese tipo de archivos es útil conocer este procedimiento porque te va a ayudar, digamos, a visualizar los datos correctamente y de forma separada, si esa es la necesidad, en una planilla, ¿sí? Bien, pero así como estamos haciendo con esta herramienta, también existe otra herramienta, pero se hace a través de las funciones. Entonces, quiero que veas que la función izquierda es la que le sigue a la columna de separar en columnas, la que está en la columna Y. Y debajo de izquierda quiero que te posiciones. Entonces vamos a tratar de hacer la separación de los datos que están juntos por funciones. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a crear una fórmula, es decir, vamos a insertar una función, en este caso va a ser más o es igual, eh, escribimos izquierda, así se llama la función. ¿Y qué es lo que hace izquierda completo izquierda? luego. Sí, así O, mismo y luego. ese con más. No, 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 no. Izquierda, cuando Ah, vos te vayas izquierda escribiendo luego. ya te va a aparecer ahí abajo, ¿sí? Entonces, al seleccionar y ver el paréntesis de apertura, se ven los argumentos. El primer argumento texto es de qué celda yo voy a necesitar extraer la información. Como ahora nosotros tenemos Juan y Colombino ya separados, pero en concatenar tenemos todavía la información de Juan Colombino junto. Entonces vamos a seleccionarle a Juan Colombino de la celda B5, B corta 5. Bien, ese es el texto, ¿sí? Ahora, yo lo que tengo que saber es contando de izquierda a derecha los caracteres, qué cantidad de caracteres yo quiero extraer. Entonces, para el nombre Juan Colombino, si voy a extraerle a Juan, son 4 los caracteres. Entonces, él espera que yo solamente escriba un número. En este caso va a ser el 4. Al cerrar el paréntesis y darle Enter, vamos a poder visualizar que la información es exactamente la de los primeros 4 caracteres contando de izquierda a derecha. En ese momento, para Juan, esto es correcto, pero ¿qué pasa cuando yo copio esa fórmula en toda la columna para que extraiga también el de los demás nombres? Vamos a ver que aquellos nombres que superan 4 caracteres no tienen completo sus nombres en esa columna. Entonces ahí es donde viene la necesidad de poder, ¿cómo se llama eso? De poder automatizar un poco esa extracción. ¿Y cómo es que yo voy a poder automatizar esta extracción? Haciendo que ese número 4 que cargué en Juan
vaya cambiando en función a la cantidad de caracteres que tenga cada nombre. Ahí es donde se hace útil el uso de otra función llamada hallar. Para insertar hallar es como una fórmula normal, una función normal, más o es igual, hallar. Ojo que en Excel, a esta altura del campeonato, existen dos funciones que son prácticamente la misma, hallar y encontrar. Si borras hallar y escribí encontrar, quiero nomás que veas que también está ese nombre, ¿sí? Para poder nomás entender que son dos funciones que anteriormente creo se llamaba de una forma y después cambió de nombre, pero como muchos usuarios le reconocen todavía de las dos formas, entonces dejan las dos funciones, pero son la misma. O sea, más o menos lo mismo que buscar B y buscar, ¿cómo era? Y consulta B, o buscar H y Consulta. consulta H, hallar y encontrar es la misma función con un nombre diferente nada más. Pero no importa, vamos a quedarnos con hallar. Hallar tiene tres, ¿cómo se llama eso? Tres argumentos. El primer Sí. argumento es cuál es el texto que vamos a buscar. Entonces, lo que acá nosotros queremos hacer es encontrar el espacio, pero para poder decirle que el espacio nosotros queremos buscar, vamos a tener que escribirlo entre comilla doble. Por lo tanto, vamos a Mm, empezar escribiendo comilla doble, espacio, comilla doble. No, pero no espacio escrito, sino el espacio con la barra espaciadora, ¿sí? ah, ¿Sí? Porque para entender, de el nombre completo, Juan Colombino, hay un espacio que separa a Juan de Colombino y así sucesivamente a Ana sí. Roja, a Marcelo, a Cecilia. Es decir, lo mismo que hizo ese asistente uno de tres, que era justamente saber cuál era el carácter que iba a utilizar como separador y más o menos es lo mismo, ¿sí? O sea, acá yo le estoy diciendo Mm, que el carácter que voy a usar como separador va a ser el espacio, espacio. pero luego tengo que decirle dónde tengo que buscar ese espacio. Entonces va a ser punto y coma. ¿Y dónde voy a buscar el espacio? Y va a tener que ser la celda que le contiene a Juan Colombino allá en concatenar, B5. Perfecto. No, pero va a ser una sola celda por vez, ¿sí? No es que él me va a dar ya el Mm, resultado de todas las celdas en una sola búsqueda, digamos, sino es claro, uno claro. por vez. Entonces va a ser solo B5. Bien, hasta ahí estamos. Ahora, punto y coma. Y ese tercer argumento en realidad es optativo, es decir, ¿por qué es optativo? Porque si yo no le pongo nada, él va a tener en cuenta el cero. ¿Y qué es lo que significa número inicial? Número inicial sería desde qué carácter contando de izquierda a derecha va a empezar a hacer la búsqueda. En este caso, si no le pongo nada, él va a entender que es desde el primer carácter. Si yo, por ejemplo, no sé, vamos a suponer nomás, tengo varias palabras y la última palabra es la que yo quiero básicamente obtener para separar, entonces ahí es donde yo tengo que decirle que no va a ser desde el carácter número uno, sino va a ser del carácter número 5, número 10, pero él espera siempre un número en ese lugar. Ponerle nomás el número uno para entender que desde el primer carácter de izquierda a derecha va a buscar el espacio. Y una vez que escribimos eso, cerramos paréntesis, enter y vamos a ver el resultado. ¿Cuál es el resultado? Es un número. El número es la ubicación de ese espacio en la celda donde está escrito Juan Colomino, contando caracteres del primero en adelante de izquierda a derecha. Básicamente eso es lo que está diciendo. Bueno, ¿y para qué yo quiero el carácter del espacio o la ubicación del espacio? Porque si eso tengo de todos los nombres, de hecho que ahora quiero que arrastres o hagas doble clic para que eso se visualice en todas las celdas de la columna YAR, vamos a ver que ahora tengo para los nombres más largos, la ubicación del espacio está en muchos más caracteres que 4, que 5. Para los caracteres más cortos, o sea, Ana, por ejemplo, tiene un espacio en el lugar 4, Juan en el lugar 5, Marcelo en el lugar 8, Dionisio en el lugar 9, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ese dato es el que yo voy a poder usar para automatizar la extracción de izquierda. Entonces, si yo me voy ahora un Claro. rato a Juan, que es el primer dato de izquierda, lo que yo voy a hacer es borrar el 4, referenciar a la celda al lado que contiene 5, pero como yo quiero que siempre sea 4 y el dato que me da ya es 5, entonces le voy a restar nomás menos 1. Entonces directo yo le pongo a esa selección menos 1 y con eso voy a obtener el mismo resultado para Juan. Ahora voy a copiar eso y voy a ver que ahora todos los valores de la columna izquierda me van a retornar correctamente los datos
de los nombres de cada uno de la lista. Entonces ahora sí, los nombres más largos están completos, el nombre más corto también está completo, que en este caso es Ana. No Ana. sé, a ver un poco, voy a pedirte un reemplazo. Quiero que te vayas en la columna concatenar, no mándate y hace un Sí, poco algo. O si no, en la columna nombre, en la columna apellido, igual más. Quiero que ponga tu nombre en vez de uno de ellos. Elegí nomás quién, en vez de cualquiera. Tu nombre y tu apellido. Entonces, vamos a ver que en el momento que cambian los nombres, como eso ya está estructurado de forma automática, vos vas a tener tu información, digamos, eh, solamente que separar con, claro, separar con columna no cambió. No, yo estoy mirando mal. Está bien, en concatenar es nuestro cambio. Entonces Camila ya tiene también su sí. nombre ahí, o sea, su lugar en la columna izquierda. Bien. Pero así como hicimos la extracción de izquierda, el apellido no está desde la izquierda, está desde la derecha. Entonces vamos a usar la otra función que hace la cuenta, pero desde la derecha y no desde la izquierda. Entonces, vamos a insertar la función derecha. Va a ser más o es igual. Derecha. Ahí va a salir, digamos, también para poner el paréntesis. Y una vez puesto el paréntesis, entonces él quiere saber cuál es el texto. El texto en este caso va a ser donde aparece concatenar Camila Aquino B5. Entonces vamos a ir a seleccionar esa celda, porque en B5 nosotros le vamos a decir cuántos caracteres queremos ver contando desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Entonces ahí lo que hay que contar, en tu caso, cuántos caracteres tiene Aquino. 6 son. Perfecto, se cierra el paréntesis y le damos Enter. Al darle Enter, vamos a ver que la extracción va a estar correcta para Aquino, pero cuando hacemos doble clic, vamos a ver que algunas pueden tener otra vez algún que otro error. Y pasó lo mismo que pasó con izquierda, pero ahora desde el sentido contrario, desde la derecha hacia la izquierda. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña operación, porque acá la idea es que ese dato de hallar nos sirva, pero como contando de izquierda a derecha funciona hallar, te da la posición del espacio. Si contamos de derecha a izquierda, la posición del espacio no es esa de la columna hallar. Por lo tanto, ahora vamos a usar otra que te va a ayudar a poder modificar esa información para derecha, que es llamada largo. ¿Qué es largo? Largo lo único que hace es cuenta la cantidad total de caracteres que está escrito en una celda. Entonces vamos a escribir largo, paréntesis de apertura, y él va a pedir solamente un dato, el dato que él tiene que contar. Entonces vamos a seleccionar la celda B5, donde está tu nombre y tu apellido, y el resultado de esa cuenta debe ser un número, ¿sí? Entonces se cierra paréntesis, le damos Enter, y él, ¿qué es lo que cuantifica? La cantidad total de caracteres que tiene cada nombre y apellido, digamos, en cada celda. ¿Y para qué quiero usar eso? Porque si le resto alargo el hallar que ya hice hace rato en la columna anterior, voy a tener la diferencia de caracteres que hay desde el espacio hasta la derecha, que sería el último carácter. Entonces ahí voy a restar largo menos hallar y voy a tener esa parte, esa porción, que es la que necesito ahora para usar en derecha, ¿sí? Entonces el 6 es para el tuyo, voy a hacer doble clic y voy a ver para los demás nombres. Y una vez que tengo eso visible, entonces ahora voy a entrar otra vez en derecha. Y en derecha lo que voy a hacer es reemplazar esa información. Entonces, donde en derecha en Aquino decía, creo que era 6 luego, ¿sí? En la doble A5, donde está escrito Así. Aquino, ahí Sí. estábamos nosotros, nuestra primera. Entonces, 6 donde luego. dice luego 6 manual, vamos a reemplazar por la resta de largo menos hallar, digamos, ¿verdad? Entonces, al seleccionar esa celda, eso va a mantenerse correcto para el primero, pero cuando copiemos para los demás, ahí vamos a arreglar, digamos, el dato de forma automática, pero lo logramos porque tuvimos que hacer esas maniobras con largo, con hallar, con derecha, con izquierda. Entonces, son funciones de texto que te permiten realizar extracciones. De hecho, izquierda y derecha te extraen datos,
pero hallar y largo cuantifican las posiciones de los datos. En este caso, hallar cuantifica el espacio, en qué posición, contando izquierda a derecha, se encuentra tal o cual carácter. En este caso, nomás la información tenía como dato común el espacio. Puede darse el caso que Sí. vos tengas direcciones de correo. Comas, por ejemplo. Sí, también, ¿verdad? Puede ser que vos tengas Al- información con coma, con punto y coma, con barras, no sé, con arrobas, con lo que se te ocurra que pueda ser un factor común entre los datos y que vos necesites utilizar para extraer la información y poder establecer eso con funciones, ¿sí? O sea, acá eso nomás es lo que hay que manejar, que la opción está de separar texto en columnas es una alternativa, no se usó funciones, se usó una herramienta diferente que hace prácticamente lo mismo. La otra fue con ayuda de una función que también ayuda a extraer. Entonces, a sabiendas ya de estas dos alternativas que hacen lo mismo, ya depende cuál es la situación en que se encuentra el usuario para poder usar una u otra, ¿sí? Va a haber veces que las dos te van a ayudar a hacer lo mismo, de hecho hacen lo mismo, pero en alguna determinada situación no vas a poder usar una de las dos, entonces tenés como alternativa la otra que se conoce, digamos, ¿verdad? Nada más que eso, o sea, aquí nosotros hicimos un compendio rápido de todo lo que significa aplicar datos en fórmula, arrancamos por los operadores, vimos la diferencia entre todos estos operadores, después vimos las funciones más utilizadas en Excel a través del botón autosuma y luego el detalle de algunas funciones que, no sé, yo al menos en mi experiencia utilicé mucho y me sirvió mucho conocer de esto. Evidentemente hay muchas más funciones que de hecho vamos a ir viendo por cada ejercicio, ¿verdad? Entonces, hasta aquí yo quiero dejar la parte de fórmulas. Entonces, ahora yo quiero que pasemos a un archivo, a una hoja diferente para poder ver, digamos, qué otro contenido podemos desarrollar. Este es el que está al lado, avance ese. No, pero el O el que avance es es tu. el listado, ¿cómo se llama? El cronograma de avance nomás, pero eso Ah, ok, evidentemente va ok. variando en función a nuestra Este ya frecuencia vimos de ya. días, etcétera. Ese ya vimos, puedes ir marcando nomás si querés Sí, en estoy marcándolo. colores, entonces así ya vamos a ir viendo qué es lo que nos falta, ¿sí? Los datos. Este hicimos temas, validación, plenaria grupal. Decime, no, Roger, ¿qué vamos a hacer? No, 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 Entonces, yo te doy la chance que vos revises a ver qué ejercicio te parece no haber hecho todavía y podemos realizar si por ahí querés, igual podemos hacer un repaso, no hay problema. Eh, yo dependo exclusivamente de lo que vos recuerdes haber hecho y lo que te queda, lo que así te parece así medio extraño, que no entendés muy bien qué es lo que se plantea, podemos hacer, ¿verdad? Y cuando me digas que ya entendés, entonces podemos saltar nomás, ¿verdad? Y si no, podemos repasar, ya dependo de vos nomás ok, qué querés desarrollar sin problema, ¿sí? ok. Estos datos sí ya hicimos el año pasado. Ok. Este, esta edición de datos es para cambiar los formatos y su profe. Para cambiar el conjunto de colores, fuentes y formas. O sea, hay Con pues formato de veces que los tabla. usuarios Ah, usan mucho este tema de hacer, no sé si es tu caso, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, cuando tenía que hacerle presentaciones ahí para mi jefe, me decía, bueno, necesito que me haga una presentación y estos datos de la tabla dinámica quiero que me pase a un PowerPoint y en el PowerPoint quiero que sea lindo, quiero que tenga colores, quiero que sea eh, tal cosa. Entonces yo tenía que armar todo eso, digamos, en el Excel y una vez que armaba todo en el Excel, llevaba, digamos, al PowerPoint, ¿verdad? Entonces, sí, la para. idea nomás es entender que acá, por ejemplo, yo que muestro en temas, lo que muestro es dónde se hace el cambio de colores, porque a veces yo tengo un conjunto de colores eh, establecido en Excel lo que están predeterminados que ya. no puedo modificar. Entonces, ¿dónde hago ese cambio? Entonces, una opción es a través de la paleta de colores, en donde yo puedo entrar en más colores, ir usando, Sí, digamos, esa combinación. Ahora,
Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer algo más rápido? Es decir, que haga un cambio con el color que yo necesito para la presentación, porque ellos me exigieron que tengan esos colores, no sé por qué, digo nomás yo colores, ¿verdad? O Claro, tipos de fuente, y esos no son lo que se usan actualmente en la planilla. Entonces, ¿cómo yo hago ese cambio que me otorgue, digamos, la posibilidad de utilizar los que yo busco usar y no lo que Excel me da para que use, digamos, ¿verdad? Entonces, claro, temas claro. lo que hace es cambiar la paleta de colores estándar a otra que yo pueda modificar. A Eh, modificar, sí. Después Ya. también puedo usar el tema de, no sé, flujogramas, organigramas, y todo eso, digamos, tiene un efecto visual, y ese efecto puede, digamos, modificarse también con el cambio de los temas. Pero por eso digo, sí, a veces no se usa, a veces el trabajo de uno en Excel no es tanto de colores, digamos, ¿verdad? Pero otras veces Es más, sí. Entonces, por eso nomás, porque en algún momento yo no mostraba esto y salió un alumno y me dijo, che, profe, vos no mostrás este tema de los colores. Eso pues mi jefe fue muy colorinche, yo le tengo que armar todo, yo no sé cómo hacer. Entonces creé este espacio de temas para poder justamente mostrar, ¿verdad? Pero por eso, si no es tu caso, podemos pasar nomás de largo. Pero para recordarte un poco lo que fue años sí. anteriores, este caso fue por eso, básicamente, ¿verdad? Cambios de colores, cambio Ah, de fuentes y cambio de efectos, si es que se usan, digamos, esa inserción de formas y demás, ¿verdad? recuerdo que dimos. Bueno, la siguiente hoja es validación. Validación lo que hace nomás es un inventario de todos los tipos de validación que existen, ¿verdad? Cada columna una validación diferente. Entonces, un poco ver qué opciones tenemos para hacer validaciones, ¿verdad? No sé, vos solés usar validaciones. Sí. Y vamos a repasar este, profe. Dale, súper. Bueno, entonces, acá lo que vamos a ver nomás es que la validación significa simplemente dar la opción de poder cargar solo datos que se consideren válidos. Y ojo que esos datos que se consideren válidos pueden diferir en característica, en tipo, en rango, etcétera, ¿sí? Entonces, Excel le da al usuario una partida de opciones para poder hacer esas modificaciones que uno necesita. En este caso, nosotros en la columna entero, número entero, vamos a seleccionar. De hecho, como yo sé que no tiene una validación ya la celda, cuando yo me posiciono en la celda, de hecho quiero que te posiciones debajo del número entero y escribas cualquier cosa. Si escribo cualquier cosa y no me muestra ningún mensaje de error, quiere decir que yo puedo escribir, digamos, o modificar lo que quiera, ¿sí? Qué chistosa. En este caso, che, espera un poco, ahora me acuerdo. En algún momento de la pandemia, yo era que me estaba paseando por el shopping Mariano y me pareció que vos eras una de las personas que estaba caminando por ahí. Solé caminar por el shopping Mariano a la siesta, al medio, o a las Y 10, las 11 por ahí. ¿Puede ser, vio? ¿O puede no? ser que sí o puede ser que no. Eh, Porque Unas dos veces tenía tapaboca y no quería pifiarle yo y al, saludarte y después no era más, ¿verdad? una vez me fui a retirar mi tarjeta de débito y fue hace como 3 semanas por ahí de ahí. Ahí sí, eras vos Pero entonces. si eran 3 semanas, esa fue la única vez, porque fin de No, y semana sí, no. entre semana y eran, no me acuerdo si era antes del mediodía o era después del mediodía, pero por ahí nomás era. No, creo que era antes del mediodía. Sí, Porque yo estaba comprando no. regalos para mi hijo estaba de cumpleaños, entonces Ah, no. estuvimos Y por ahí. seguramente era yo, profe. Si era pelirroja, era yo. Sí, bueno, nomás lo era, entonces, bueno, estamos. Ujú. Nada, ese es para los cortes comerciales nomás. Ahora, Bueno, quiero que también entendamos que no solamente un mensaje de error puede ser el que puede aparecer, sino también algo tipo similar a un comentario, ¿verdad? Que es lo que se conoce como mensaje de entrada. Entonces, si ninguna de esas dos opciones aparecen, puede que la celda no esté visible, pero no siempre va a ser así. O sea, puede que la celda en realidad tenga una validación que no te aparezca ni mensaje de error ni mensaje de entrada, pero igual, digamos, internamente está activa la validación. ¿Cómo sí, se se le pasa la sabe mañana eso? todo. Sí. Disculpame, profe. No, tranqui, tranqui. Hola.
¿Ya estás? Sí, me estabas diciendo, sí, ya estoy ya. No, lo que te decía nomás es, entonces la opción es entrar en datos, en la cinta de opciones, en la pestaña datos y en el, ¿cómo se llama? En el botón de validación de datos que está en herramienta de datos, pero es un botón así que no tiene texto, es un botón pequeñito. Ahí, de hecho, que está a la derecha de texto en columna, que fue el botón que usamos hace rato para Este. dividir los datos en columnas. Tiene una flecha otra vez al lado de ese botón y ahí podemos ver que hay tres opciones. La primera es validación de datos y muestra justamente la configuración, el mensaje de entrada y el mensaje de error. En la configuración, si nosotros entramos y dice cualquier valor, entonces quiere decir que no tiene ninguna validación activa. Ahora, si entrábamos y en vez de cualquier valor decía algo diferente, entonces en ese momento tendríamos que darnos cuenta que esa celda sí tenía una validación y puede no estar visible o configurado el mensaje de entrada y el mensaje de error, nada más que eso. En este caso vamos a dejar el número entero porque ese es el dato que vamos a seleccionar. Cuando seleccionamos número entero, abajo se muestran los datos y normalmente puede darse el caso de escribir datos entre, y de hecho que el primero en la lista es entre, pero nosotros podemos ir cambiando, digamos, a los demás que están en la misma lista de entre, como no está entre, igual a, mayor que, menor que, etcétera. ¿Sí? Entonces, seleccionar el que vos quieras, no hay problema, cualquiera de ellos está bien. Cada uno va a tener su cantidad de datos mínimos o máximos, ¿sí? En algunos casos son solo mínimos, en otros son solo máximos, en otros mínimo y máximo para dar, digamos, un rango. En este caso vas a escribir los números que quieras, no hay problema, que sean nomás números diferentes, que no sean números iguales los dos, que permitan ser cargados, digamos, números enteros entre ese rango, digamos, en este caso entonces 500.000 y 1.000.000. Vamos a ir viendo por parte de esto, vamos a darle nomás a aceptar. Al darle a aceptar, la información que está visible en la celda no tiene efecto todavía, entonces yo tengo que volver a escribir algo y si eso que escribo está fuera del rango permitido, entonces ahí recién va a empezar a salir el mensaje de error normalmente. El mensaje de entrada no sale porque no configuramos nosotros para que salga el mensaje de entrada, pero el mensaje de error es un mensaje estándar. De hecho, arriba dice Microsoft Excel, en el medio dice este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Y en este caso vamos a tener que ver que solamente podemos cancelar o reintentar porque ayuda te lleva a la ayuda, pero fuera de la ayuda, entonces él espera que nosotros carguemos un valor correcto, que sea el valor entero y que esté dentro del rango permitido que configuramos nosotros recién. Ahora, cuando nosotros queremos configurar tanto el mensaje de entrada como el mensaje de error, vamos a tener que volver a posicionarnos en la celda, volver a entrar a la validación de datos. Y en la validación de datos ahora vamos a pasar de la configuración, que era la primera pestaña, a el mensaje de entrada, que es la segunda pestaña. Entonces, al estar en la segunda pestaña, vamos a ver que hay una casilla de verificación diciéndome que puede mostrar el mensaje de entrada al seleccionar la celda. Y si destildo esa casilla, esa opción no va a estar activa, es decir, no va a haber ningún mensaje de entrada en el momento que Aviso. yo destilde, ¿sí? Abajo, en título, puedo cargar y lo que cargue se va a ver en negrita y lo que está debajo en mensaje de entrada, lo que cargue ahí se va a ver sin resaltarse en negrita. La idea un poco del mensaje de entrada es poder servir como, digamos, una introducción del tipo de texto o el tipo de dato que se puede cargar en esa celda, ¿sí? Como una guía, por llamarla de alguna forma. Entonces la idea es, dependiendo de qué tipo de planilla estoy agregando, estoy configurando, que esto dé, digamos, una aclaración al tipo de dato correcto o lo que se considere válido, Sí, claro. digamos, ¿verdad? Entonces, al darle a aceptar, vamos a ver que eso que cargamos en título y en mensaje de entrada va a estar visible como si fuese un formato de comentario, es decir, en una notita amarilla que aparece al lado de la celda, abajo. En este caso aparece en un lugar donde yo puedo cambiar de lugar si es que está tapando algún dato importante cuando se posiciona en esa celda. Eh, Evidente, todo es editable, pero siempre se puede editar solamente en el lugar que corresponde, es decir, en la configuración de la validación del mensaje de entrada. Si no hay necesidad de mover, se queda en ese lugar y no pasa nada, pero si quiero mover del lugar, simplemente tengo que tratar de
ver el mensaje de entrada, hacer un clic sostenido y arrastrarlo, digamos. Ah, Con sobre eso, él. sí, con eso se va a producir el movimiento. No se produce tipo el comentario que yo puedo redimensionar, por ejemplo, que yo puedo agarrarle los límites y agrandarlo, achicarle, solamente es de movimiento Claro. del desplazamiento de esa nota, ¿sí? Bien, pero una vez que vimos eso, entonces hasta acá es cómo configurar la validación, cómo configurar el mensaje de entrada y ahora vamos a configurar el mensaje de error. Porque hasta acá, no importa qué le haya puesto yo en el mensaje de entrada, si todavía sigo cambiándole el valor o escribiendo un valor incorrecto, él me sigue diciendo el mismo mensaje de error o mostrándome el mismo mensaje de error. Nosotros lo que decíamos nomás acá en el mensaje de error es que hay tres estilos y que el estilo información, que es el último que tiene el icono azul con la letra I blanca, te da, digamos, la misma eh, disposición de datos que vos cargues en título en mensaje de error. De hecho, en título puedes cargar lo que quieras también, no hay ningún problema. Y en mensaje de error también, en el sentido de poder establecer que si se cargó mal el dato que estaba esperándose como válido, lo ideal es que el mensaje de error aclare qué tipo de errores se están pudiendo cometer para que ese dato no se considere válido, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde habrá que ver cómo también estoy configurando mi planilla para poder darle las consideraciones correspondientes y que esto quede, digamos, de forma válida para la carga del dato en la celda. Bien, una vez que le damos a aceptar, vamos a ir viendo que en la medida que vamos cometiendo errores en la carga, ese mensaje queda exactamente así como configuramos, solamente cambia el icono y también cambian las preguntas que se hacen debajo. Nosotros ya veíamos que en el primero que tenía el icono rojo, las tres opciones eran reintentar, cancelar y ayuda. En este caso, el amarillo Sí. muestra una consulta si se desea continuar y aparecen cuatro botones: sí, no, cancelar y ayuda. O sea, cancelar y ayuda sirven para lo mismo. Sí sirve para algo similar a aceptar, solamente que el sí acepta aunque no esté correcto, ¿sí? Y el no, creo que no acepta, ¿sí? O sea, creo que deja pasar igual si el dato cargado no corresponde al dato de la validación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si volvemos a cambiar estilo, Mm. el estilo de advertencia, que es el amarillo, y pasamos, por ejemplo, al de información, quiero que pruebes un poco cambiando el estilo de eso, información, y cometiendo un error en la carga, vamos a ver que ese mensaje vuelve a aparecer de la misma forma, el icono azul, pero las preguntas que se ven abajo, o sea, no se ve ninguna pregunta, él simplemente me está informando y tengo la opción de aceptar, cancelar y ayuda, es decir, no me sale el reintentar que tengo en el primero, el que corresponde al más severo entre todos los mensajes de error, entre todos los Ujú. estilos de mensaje de error. Y de hecho, nada, son simplemente estas las opciones disponibles para que el usuario pueda hacer, digamos, la configuración de una planilla que esté acorde a lo que uno está eh, buscando con la carga de datos que se puedan considerar no válidos, ¿sí? Entonces, Profe, sí, una consulta. ¿cómo no? Esta validación no se puede hacer, por ejemplo, con algún dato de una tabla dinámica sin tener que tipear algo que se mueva. Por ejemplo, Sí se puede, yo le voy a cargar precio a un artículo. sí se Y puede. si cuando le cargo en la planilla no está por debajo de su costo, me salta este error. Vamos a hacer un poco, dale nomás ahí cancelar un ratito. Vamos a suponer que esta base de datos va a ser nuestra tabla dinámica. Hace un poco con esta base de Sí, datos la tabla dinámica. Vamos a suponer que esos importes que están ahí son lo que vamos a usar en nuestra tabla dinámica. Entonces, armate un ratito la nuestro costo. tabla, ponerle nomás ahí en cualquier parte, abajo, a la derecha, de número entero, igual nomás, total, es para ver cómo se hace eso, ¿sí? Eh, ok, voy a poner. Ujú, Y costo. ujú. Vale. Mientras que voy a preparar tu tabla, voy a traer un poco de agua porque se está secando mi garganta. Ya vengo. Bueno, profe.
Estoy. Bueno, vos estabas Bueno, haciendo bueno. una tabla dinámica en donde los valores que muestran la tabla dinámica pueden estar o no dentro de un rango correcto. Entonces la pregunta era, ¿será que en la tabla dinámica se puede hacer una validación? Bueno, y eso es lo que vamos a probar. Ahora necesito que selecciones las celdas de tu, no sé nomás si ya terminó el formato de tu tabla dinámica ya, ¿verdad? Entonces se Sí, seleccionan los valores de la tabla dinámica, te vas a validación. Y en validación vos vas a, ¿cómo se llama eso? Vas a configurar qué sería el dato válido y qué sería el dato no válido, ¿sí? Entonces ahí vas a entrar otra vez a configurar validación de datos. espera que, profe. Sí. Yo sobre estos datos voy a Sí. hacer un cálculo. Y Ah, así, ¿verdad? así nomás primero, hacer nomás primero eso. Sí. Eh, le quiero sumar 10%, pero no. Vas a hacer por uno más 10%. Uno. Ahí en tu Por fórmula, ¿viste que uno vos más tanto? 10%. ¿Así? Así. Aquí es Eh, más uno lo puse. por uno. No, 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 ¿para 10% qué? así es. No, pero tenés Pero entre que, paréntesis. pero entre paréntesis tiene que quedar tu uno más 10%, no tu cap Al 9 revés. por uno, sí. Ahí, ese y el Correcto. paréntesis de eso. Acá. Ahí, ahí sí. Y ahí Bueno, puedes tirar. y acá quiero que sea menos 10%. Ahí está. Bueno, este dato lo que va a estar mal, porque Ok, está por debajo de su costo, entonces ok, yo quiero que me salte un error ahí. dale. Selecciona esos valores. ¿Cuál es los, profe? ¿El Todito. No, no, costo? no. En este caso, tiene que ser, si se supone que el costo de El la cálculo columna ya. K, tiene que ser el precio ya, ¿sí? Entonces el precio en el dato validación que se configura tiene que ver cuál es su, en este caso vos querés hacer, pero los valores son, no, no son un rango de Enteros. datos, pero no son un rango de datos, No, no, nomás no. lo que digo, o sea, a lo mejor tenés que hacer algo personalizado, Sí, entonces en vez de porque número entero no, tiene que los ser costos no siempre van a personalizado, ser iguales. hace un poco Personalizado. personalizado. Bueno, y ahí atendé que porque es una fórmula la que vos tenés que plantear. ¿Y cuál sería el planteamiento? Tendría que ser el planteamiento en donde vos tenés en cuenta tu costo. Entonces vos le puedes Que es decir, la por columna acá. ejemplo, le puedes decir, a ver, k nueve K9 por uno más 10. Vamos a suponer que ese es lo que vos estás controlando, ¿verdad? Claro. O en realidad para no ponerle uno más 10 le puedes poner directo nomás ya 1,10. ¿Entendés? Para que sea así 1,10. directo, uno Ahí. coma diez. ¿Qué es lo que vos querés hacer? Que sea el valor superior en 1,10. eh, que esa multiplicación sea siempre superior a K9, por ejemplo. Entonces, ahí vas a usar un mayor que creo que se escribía al Antes del 62. K9. No, 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 no. En realidad, él te exige que arranques como una fórmula. Entonces, podés poner un es igual antes del K9 para no tener complicaciones. Ahí. El tema nomás es que si le pones mayor o igual, no importa, poner nomás mayor que al 62 y ahí ponerle K9. Y vamos a ver qué ocurre. Al 62 es mayor que, ese es menor que. Tiene que ser mayor que, no, al 62 pues tiene que ser yo, es decir, el que Este es se abre a la mayor. Este es izquierda. mayor. Ese menor, ese Sí. mayor, ese sí es mayor. Y ahí ponerle K9 otra vez. K9. K9.
Y lo de aceptar. Para asegurar, ponerle paréntesis acá 9 por 1,10. Vamos a ver qué, Exacto. vamos a ver qué sale. Me- Mensaje de error. Puedes Entonces, cargarle. Mm. El tema nomás es que cuando voy a tener los datos en la tabla, el mensaje de error no va a saltar, porque el mensaje de error ah, no, solamente sale ya cuando está, vos ya. haces carga Cuando se manual. carguen. Entonces, Ah, para este caso, el mensaje de error no te va a saltar porque los datos ya están ahí y solamente van a ir cambiando cuando va cambiando en la tabla, digamos. Entonces, ¿qué sí se puede cuando se hacer? actualiza. Se puede hacer el tema este del círculo rojo, valores no válidos, que después vamos a ver eso. Dale un poco a Ah, aceptar ok. y vamos a mirar. Bueno, en este caso no hay opción que salga el valor, ¿cómo se llama eso? No hay opción que salga el valor erróneo hasta que vos entres y le digas ver con un círculo rojo valores no válidos. Hace un poco eso, anda a traer la validación, pero ahora es rodear con un círculo de datos no válidos. En ese momento tendría que, bueno, entonces quiere decir que algo no está bien hecho. ¿En qué sentido? Viste que nosotros seleccionamos toda la columna para hacer la validación y a toda la columna le dijimos, digamos, lo de K9, pero en realidad tendríamos que hacer Sí. solo en la celda, ¿sí? Entonces, quédate en la celda Ah, esa, vamos a entrar a la validación y vamos a mirar un poco. K9 por 1,1 es mayor a K9. Acá lo que no sé, si él va a buscar que sea... Espera que estoy viendo nomás. aplicar con. Estoy viendo nomás cómo va Ahí a la aplico. interpretar. Para mí que tiene que ser directamente L, O sea, lo menor no, acá no, lo mayor mayor acá a 9. K9. Lo menor. Lo Para mí que menor, tiene que quedar mayor porque a K9 nomás. no, porque lo mayor acá 9 está bien. Bueno, y Porque menor el a costo tiene que K9. ser, el precio es mayor que menor. Ponerle un poco menor que K9. Vamos a ver qué dice. Aceptar Ya. y sacarle un poco el desigual un ratito. El menor que déjale. Ahí es. Aceptar. Y ahora doble clic. Y ahora anda a rodear valores no válidos. Vamos a ver qué. Bueno, espera que. Ahí me marca todo. K9, 330 no es menor que K9. Y te marca como incorrecto. Lo que quiero ver, andate un poco un ratito a 2.475.000 y entra en su validación, en el de abajo. 2.475.000 y entra en su validación, vamos a Este. mirar en ese. Menor acá 9 nomás, se quedó. Espera Sí. que, ¿cómo podemos hacer? Esperamos tu profe. Dale, dale, te espero. ¿Ya no la recepción? Jaime, ya vienen junto a vos. Dale. Profe, discúlpame. No, tranquilo. Hola. Sí. Estoy pensando nomás cómo podemos cargar en la fórmula para que quede, digamos, el valor válido. Porque viste que vos acá le decís que el valor cargado tiene que ser igual a la fórmula que cargas. El tema es que en todo él toma la celda K9 Sí. y toditos. ¿Y si le ponemos un rango? eh, Estoy queriendo ver nomás cómo hacemos que la fórmula tome valores variables. A lo mejor... No. Tenemos que probar en uno primero, por lo menos en el primero. Y si en el primero sale, entonces va a salir en el de los demás. Quédate en el primero, menor que K9, Brambo. K9 que muestra 300.000. Y ese no es menor que K9. Por eso es erróneo. Ah, ahí Sí. está. ¿Por qué todos fueron erróneos? Claro, porque mayor a Lo K9 tiene que válido, ser. claro, lo válido pues es mayor.
Vamos a probar un poco si esa era la forma. Mayor, ahí. Ahí vamos a mirar. Doble clic. Mm, Lo que no vi es si le hiciste el doble clic. ¿Le hiciste el doble clic? No, y sacarle. Datos. Es. No, entonces no. Porque la validación tiene que ser de K9. Mayor es válido. Menor era incorrecto. Eh, Y si se tiene que ser L9 mayor que K9, Proba un menor que poco. K9. Proba un poco así. Vamos a probar a ver dónde va saliendo. Doble clic y después pedirle rodear. Mm, No o salió sea, raro. No. Eh, Después lo otro, lo que puede ser es que a tu columna precio le agregues otra columna que te dé la variación porcentual, por ejemplo. Y a ese sí, de repente le puedes igualar a todos los que sean superiores a cero y todos los que sean inferiores a cero, qué sé yo, algo así, lo que sea negativo. Entonces ahí podemos aplicar un número nomás, o sea, mayor que cero, menor que cero, y ahí sí yo creo que va a ser algo más práctico para poder validar así, digamos, ¿verdad? En ese caso, ojo que ahí sigue siendo un número. Sería bueno hacer sí. algo tipo variable porcentual. Entonces, Ajá. a eso le dividís, esa resta le dividí otra vez con el primero, con el K, dividido K9. Ah, Y eso en porcentaje o en tanto por uno igual, ¿verdad? Entonces, lo que habrá que ver es si ese número... Ah, claro, ahora pues nosotros estuvimos copiando siempre, ¿verdad? Entonces, manualmente cambiarle a uno de ellos para que la variación sea diferente. ay, mira, ahí sí me sale Ahí sí, porque manualmente. claro, porque manualmente quisimos hacer el cambio, ¿verdad? Lo que podés hacer de repente es allá arriba, ese 330 que le pusiste más 10, al de abajo le puedes poner más... eh, No, es que al ponerle ahí más 11 ya me sale ya. ah, entonces sacarle un ratito la validación de esa columna, pues en esa columna no vamos a usar, digamos, borrarle un ratito, porque vamos a usar finalmente la columna de variación. Entonces ahí cuando le decimos Y borrar todos, ¿verdad? borrar todo. Oye, borré toditos. Ay. No, no importa, darle más setup porque lo de la selección nomás lo que borró. Ahora sí te va a permitir cambiar. Cambia un poco. Ahora sí puede cambiar lo que quieras. Entonces ahí va saliendo la variación. A lo que voy nomás es cuál es el que está por debajo. No sé, no va a haber, pero a lo mejor sí. O sea, uno que sea diferente negativo, por ejemplo. Entonces ahí es lo que vos podés usar el tema del rango. Vamos a suponer que vos solamente vas a soportar, digamos, valores cuyo costo estén por encima de un 10% o de un 10 hasta Sí. un 20, qué sé yo, digo cualquier cosa. Entonces, ahora sí se puede seleccionar la columna de variación y sobre eso hacer la validación de un rango o de mayor que o de menor que son los datos válidos, digamos, ¿eh? En este caso, puedes ponerle nomás número entero y ahí le decís de tal número a tal número y le pones nomás con porcentaje. Eso, por ejemplo. Bien, aceptar. Y cuando el valor supera, ¿qué dice? Entonces ponerle nomás, ah, claro, pues todito pues son números enteros. Entonces Y no, si le no es muevo número entero, decimal, sino no, ¿verdad? decimal. Decimal sí te va a dejar. Decimal ponerle, ahí sí, aceptar. Mm, mm, mm. Bueno, el porcentaje es lo que no le gusta. Ponerle el mandando por uno, 0,1 y 0,2. Ahí. Y ahí te va a dejar. Bueno, al Y darle a este también le aceptar. saco su porcentaje.
No, no hace falta, se puede dejarlo así nomás. Ahora, lo que vos querés ver son aquellos que no están dentro de ese rango de 10 y 20%. Entonces va a tener que ir a rodear con un círculo datos, valores no válidos y ahí te muestra quiénes no están. Entonces esa sería una alternativa, solamente que está por fuera nomás otra vez la tabla dinámica, ¿sí? O sea, supongamos nomás que vos esta columna de variación tenés dentro de la tabla dinámica. O sea, yo entendí que esa es lo que era la pregunta, ¿verdad? ¿Se puede o no se puede en la tabla dinámica? De hecho, vamos a suponer que vos seleccionás costo y vamos a suponer que los costos que están entre 1 millón y 2 millones, lo que vos querés que estén válidos y los demás son no válidos. Para verificar Ujú. nomás si en la tabla dinámica va a funcionar la validación. A eso nomás lo que vamos, ¿sí? Entonces, Bueno, validar, ¿qué dice? Ah, ahí dice, mira, no se puede aplicar validación de datos a celdas en una tabla dinámica. Bueno, contestada la pregunta, contestada la pregunta. Entonces va a tener que sacar, sí, así como estamos sacando, no sé, digo nomás, claro. supongamos Es que, que cargamos todos los precios manuales, entonces me va a servir igual. ok, entonces, no, lo que digo nomás es que si vos querés hacer un poco otro otra vez, ponerle costo otra vez allá al lado de variación, ponerle un ratito costo. A veces dejar el maíz. Ah, lo que quiero nomás es que vamos a referenciar. ¿Por qué referenciar? Porque si tu tabla dinámica va a ir cambiando todos los días, al referenciar la celda de la tabla dinámica, él va a ir cambiando también al mismo tiempo todos los días. Pero en este caso va a ser en N9 vas a escribir K9. Es un poco eso. En N9 vas a escribir más o es igual K9, Enter. Y al darle, digamos, doble clic a eso vos vas a tener el mismo valor de tu tabla dinámica. Entonces, si tu tabla dinámica después cambia, esa columna también va a cambiar. Estoy en un curso, discúlpame. Atenderle Acá. nomás, atenderle nomás. No, 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 profe, tranqui. Bueno, bueno. Decime no. No, lo que te estaba diciendo nomás, entonces, si vos le pones a N9 la referencia a la celda K9 y ahora a esa celda le copias para abajo, toda la columna que está ahora en N te va a replicar todos los cambios que vos tengas en tu tabla dinámica, digamos, ¿verdad? Entonces, a Sí, propósito, ¿qué pasa si nosotros en la base de datos ahora nos vamos y cargamos un valor diferente? No sé, a cualquiera de la columna G, ponerle un valor diferente con la finalidad de que cambie nomás tu tabla dinámica cuando actualices. Entonces tenemos que ver nomás que ese dato tiene que verse en la actualización, eso, bien chiquitito. Entonces actualizamos tu tabla dinámica un ratito, tendría que poder cambiar ese total de 14,680 se fue ahora a 14,830. Si miramos la columna costo, que está más a la derecha, que está referenciando a tu valor de tu tabla dinámica, muestra los mismos datos de tu tabla dinámica, pero a ese sí le puedes aplicar la validación. O sea, a eso nomás lo que voy, claro, ¿verdad? Entonces, cuando la intención es que a los datos de tabla dinámica yo le tenga que aplicar validación y no me lo permite Excel, entonces una alternativa sería esta, ¿verdad? La de referenciar los datos, sí, automáticamente a este sí le puedo aplicar la validación. Sin embargo, fuera de validación, lo que sí puedo usar es ¿cómo se llama eso? El formato condicional, ¿sí? El formato condicional sí claro, está permitido en tabla dinámica, por lo tanto, esa sería una opción para poder ver de la misma forma, digamos, ¿verdad? sí, Bueno, perfecto. Eso contestando un poco súper. a la pregunta que me habías dado. Seguimos. No sé si eso así mismo puedes cortar y pegar nomás ahí abajo en la base de datos para no eliminar todo. Eliminar, bueno, ahí está. Eso, súper. Bueno, entonces, en ese número entero, eso, al hacer doble clic, todos son el mismo número. Eso también es una propiedad del relleno de Excel, que cuando yo escribo un número y le doy Sí, doble clic, él siempre copia, no es que automáticamente me rellena. Entonces, si quiero que rellene, yo voy a tener que decirle que quiero que incremente de a uno, que es, digamos, su relleno para números, ¿verdad? De hecho, quiero que le claro, hagas doble clic un ratito. El botón que va a salirte allá abajo a la derecha de la columna que se rellena es el de botón, el de opciones de relleno. No sé si te sale a vos, no te sale. acá. Sí me sale. Ok, y al entrar ahí, entonces si le pedimos serie de relleno, lo que va a cambiar es que va a ir aumentando de a uno. Todos en este caso Sí, son válidos porque están, digamos, dentro de... Ah, no me acuerdo un poco si le pusimos un rango, ¿verdad? 500 a 1 millón era, ¿verdad? 500 un millón. Bueno, entonces, Pero no sé si tiene todavía.
Sí Sí tiene. tiene. Entonces, lo que iba a decirte nomás es y solo para practicar conceptos, si yo relleno con un solo dato numérico a lo largo de una columna, el incremento va de a 1. Si yo quiero incrementar de forma diferente al 1, voy a tener que crear el patrón y seleccionar el patrón El, para que pueda incrementar de a algo diferente a 1, que es lo tradicional. Entonces, por ejemplo, ese 450 y el de abajo 450.001, no sé, si quiero que incremente de a 500, entonces le voy a tener que poner 450, 500, por ejemplo. Y en ese momento, el 450, 450, 500 me va a dar la chance de poder... ah, no te permite cargar, veo. sí me permite. No, yo le estoy haciendo de a 100, Sí, está bien, de a 100.000. 10.000. De a 10.000, perfecto, pero no hace falta Profe, seleccionar espérame un tres. ratito, Sí, por favor. te espero, Profe, tranquila, un ratito. tranquila. Profe, ¿Sí? ya estoy. Bueno, Sí, sí, sí. bueno. Entonces lo que estábamos viendo nomás es que dependiendo de qué patrón de crecimiento nosotros dibujemos o carguemos entre los datos, la idea es que tengo que seleccionar nomás ese patrón de crecimiento para poder luego rellenar en ese modo diferente al uno, que es lo que hasta ahí estuvimos haciendo. Lo que yo he visto nomás es que cambiaste tres celdas y en realidad dos celdas nomás él necesita ser cambiado Ah, para que eso dos afecte, nomás. ¿sí? Sí. Entonces, ese primero dice 45, al siguiente le pusiste 46, al tercero le pusiste 47 y no sé si al otro también le pusiste 48. Y el No, seleccionarle a no, los no, hasta cuatro y darle 47 doble nomás. clic hizo que todo lo demás vaya de a 10.000, pero en realidad eso solamente le afecta que selecciones dos celdas con ese patrón. O sea, la diferencia que él haya entre las dos celdas ya le va a indicar cuál es el patrón de crecimiento para todo lo demás. En este caso, quiero nomás probar contigo lo siguiente. Ahí donde está el 46.000, o no sé si es 460.000, Sí, ponerle un poco, 46. simplemente para ver nomás las formas de crecimiento, ¿sí? Entonces, 450 y 460, al hacerle doble clic, ya creció de a 10.000 y ya pudiste ver. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 450 le pones, en vez de 460 le pones 455 para ver nomás diferentes opciones, ¿sí? 455, selecciona solamente los dos y doble clic. Entonces vemos que crece de a 5.000, ¿sí? Entonces, Profe, no, sí, espérame un te ratito otra espero vez, por tranquilo, favor. tranquilo, tranquilo, te espero yo. Profe, ya estoy ahora. Bueno, Discúlpame. bueno, no, por favor, no hay ningún problema. Entonces, un dato cambiado, seleccionado con el otro, al darle doble clic, el relleno ya es entendido por Excel para crecer en ese método de esa forma. Ahora, nosotros estamos viendo que siempre crece para arriba. ¿Qué pasa cuando quiero crecer en sentido contrario? Entonces voy a tener que reemplazar los valores en sentido contrario, es decir, 440, por ejemplo, el segundo, eso. Y al seleccionar 440 y 450 y darle doble clic, él va a ir para abajo y no para arriba, digamos, ¿verdad? También influye. Entonces, eso, por ejemplo, también tiene que ver con respecto a los datos que yo voy a utilizar para rellenar números normalmente si quiero ver diferentes números en una columna. Bien, ahí, por ejemplo, el relleno se hizo a través de un copiado, no se hizo a través de una carga manual, celda por celda. Por lo tanto, si ahora vos te vas a pedir rodear con un círculo rojo valores no válidos, creo que todos son valores Toditos. no válidos porque estamos en datos que están fuera de los rangos, digamos. Eh, entonces, lo que quiero hacer es que, Profe, sí, te escucho.
Una consulta. Sí, Ambas validaciones salen con el círculo rojo. Eso se puede, por ejemplo, poner diferente. Por ejemplo, las no, validaciones de la tabla no se puede, siempre son no. rojos. Siempre es ese mismo formato para reconocer que es una validación, porque el resto de Ah, los formatos ya se lo llevó, digamos, el ¿cómo otro. se llama? El formato condicional. Entonces, solamente él te Sí. deja en ese formato para todas las validaciones que hayan en una hoja. Cuando vos entonces pedís ver Ok. valores no válidos, siempre el dato se visualiza, pero no de un solo tipo de validación, sino de todas las validaciones que se tienen configuradas en la hoja de la misma manera. Ok. Es por eso Pues entonces. así mismo, así mismo. No hay forma de cambiar a azul, a verde o cambiar de formato. Por eso, porque la mayor Es, parte de es esto ya se por queda defecto. como, sí, ya es por defecto. Eh, ¿Qué más te iba a pedir? Ah, ponerle un poco, a ver, estoy pensando nomás. 450 está bien. 490 ponerle al de abajo. Y seleccionarle a los dos y darle doble clic para que rellene. Entonces ahí tendríamos que tener algunos dentro del rango y otros fuera del rango. Entonces, marcarle un poco con los círculos rojos tendría que verse de esa forma. O sea, no tendría que ser toda la columna, no tendría que ser toda la columna eso. Entonces, solo Ahí los que sí. están por fuera del rango 500 y 1.000.000 están marcados, los que están adentro están eh, sin el círculo. Bien, seguimos. Siguiente, decimal, que es lo que hicimos nosotros para el porcentaje, ¿sí? Entonces, Sí. ahora para configurarla al decimal, vamos a volver a la validación, vamos a configurar eso. Y en este caso va a ser decimal. Si querés puedes dejarle en dentro, puedes cambiarle también, ¿verdad? Ya depende de vos. Los valores que se pueden cargar pueden ser en porcentaje, pueden ser en tanto por uno, ¿verdad? Eso también podemos manejarlo así, ¿verdad? Eh, el valor que cargues está bien. Con respecto al mensaje de entrada, por ejemplo, quiero que veas que se puede destildar la casilla de verificación de mensaje de entrada. Quiero que destildes y en el mensaje de error quiero que destildes también. Es decir, no vamos a verle al mensaje de error cuando suceda el error, Ok. sino solamente vamos a manejarnos con el tema de rodear con círculo valores no válidos. En este caso, si eso ya está, 110,1 es el dato correcto, que sean iguales a Sí. 110,1. Entonces ahí vos de repente puedes hacer ese tema de ver el costo con respecto a la utilidad, no sé, o al precio, ¿verdad? Eh, Entonces, qué sé yo, digo nomás cualquier cosa, puede agarrar y dividir en esa, hacer una fórmula que divida 450.000 con 200.000, por ejemplo. Entonces ahí tendría que más verse rápido. un porcentaje, ¿verdad? Siempre que el mayor divida con el menor, pues te tiene que salir supuestamente S dividido S, vamos a ver cuánto te sale, 225. Y a lo mejor se puede multiplicar por 100 otra vez S. No sé, digo cualquier cosa. S por 100. Oh, Pero no la validación, sino la fórmula. Porque viste que oh. pedís ver valores mayores a 110,1 o algo así, Oye, ¿verdad? iguales creo que es, pero a ver, vamos. Igual a. Ah, Sí. igual a, igual a. Entonces, Sí. multiplicarlo un poco por 100 a ese, por 100. Y al hacerle por 100, entonces ahí vas a tener un valor más alto y probablemente en toda la columna, en alguno van a ser, no sé si alguno igual a 100, ninguno luego seguramente. Porque el número No, entero no hay ninguno. nadie que... Y a propósito del número entero, ponerle un poco algo... Allá hay un 105, pero es 1.050.000 y 1.000.000. Eh, ya que se puede cambiar costo, puede cambiarle al costo, nomás ahí le igualas. A 3 por ahí ¿A igualarle. quién va? A cualquiera ¿viste costo, la columna costo? Igualarle al número que Sí. tiene el número entero. Viste que ese tiene 200 y el otro tiene Ah, 450, ponerle 450. bueno. A tres valores de eso ponerle el mismo valor que el número entero. Ahí. Entonces ahora cuando pidas rodear con círculo valores no válidos, eso por lo menos tienen que estar dentro de tu
Ah, pero no era pues 100%. ¿Cuánto era? 110 era, ¿verdad? No, vamos a cambiar nomás 100. 110,1. Eso, 100, por ejemplo. Y ahí, a este igual le marcó. Eh, 100, ¿Viste a 0, este? 0. Sí, ¿para qué? Ah, ese no le A marcó. uno lo que no le- al primero no le marcó. No, pero no le hice luego acá. Ahí sí. No les tiré hacia abajo la fórmula, Ah, la validación. ahora sí. Ahora sí, Ahora sí, los de 100 por lo menos se quedaron ahí. sin, Es sin el círculo. excelente. Bien. Después viene el tema de lista manual. Lista manual para mí es muy útil para cuando se tengan que hacer cargas de datos que suelen cargarse manualmente y que en la carga se pierde, digamos, la homogeneidad o la correcta carga, digamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde ganamos en la posibilidad de seleccionar de una lista la información y no tener que hacer la carga manual, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, quiero que entres a la validación de datos y en la configuración le ponemos, en vez de cualquier valor, va a ser lista. Y en la lista lo que yo nomás siempre suelo decir que siempre que origen te dé esa flechita que señala hacia arriba en negro, quiere decir que yo puedo seleccionar de la hoja, ¿sí? Pero si yo no tengo escrito en Claro. la hoja lo que quiero seleccionar, entonces puedo escribirlo manualmente. Entonces, no sé, hace poco Ah, la escritura, no sé, puede ser de regiones, puede ser mercadería, puede ser sucursales, puede ser de nombre de cobradores, no sé, ya depende de vos. eh, Tres datos. origen le pongo. Sí, en ¿Qué le origen, pongo en dentro de origen? origen. Pueden ser nombres de sucursales, pueden ser nombres de regiones, pueden ser nombre de mercadería, nombre de cobradores, nombre de lo que vos quieras. Pero tiene que estar separado por coma. Ah, Y ese tema de mover región cero es uno un... coma. Eso. ¿Qué será? Bueno, tres datos me dijiste. Tres datos. Aceptar. Sí. Entonces, si vemos el botón, no era coma, era punto y coma. Tienes que entrar ¿Qué? otra vez. Siempre me olvido. Bueno, Te juro que hasta ahora no puedo recordar si era coma, punto y coma. ¿qué cosa, profe? Era punto y coma. Viste que en vez de salirte uno debajo de otro, te sale Ah, uno al lado del otro. Y al seleccionar te va a escribir sí. los tres al mismo tiempo. Y no es por eso lo que queremos. Entonces hay que hacer el cambio de la coma por el punto y coma. Eso. Que es como la fórmula también que se usa punto y coma para separar. Exacto. Así mismo. Ahí sí. Entonces, Ok. ahora sí, el botón va a traer a tres datos, tipo una lista. Entonces, a eso, por ejemplo, si le hacemos doble clic, eso también es lo que ocurre con con nuestro dato alfanumérico, que en el momento de hacer el relleno, él asume que la parte numérica del alfanumérico tiene que